¡Qué bendición! Aprendimos este versículo de Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y dedicamos un sermón completo a lo que significa andar en el Espíritu. Y hoy esta mañana quiero dar el complemento. No satisfagas el ribeye, la carne, perdón. No satisfagas la carne. No hagas las obras de la carne. No satisfagas los deseos de la carne. Nosotros tenemos 3 enemigos con los cuales estamos luchando constantemente. La única manera de no luchar contra ellos es porque ya te hiciste amigo de ellos. Pero si tú no eres amigo de esos enemigos, la lucha siempre estará hasta que des tu último aliento. Uno de los enemigos es el mundo, el sistema del mundo, la cultura del mundo, las costumbres, la conducta del mundo, la manera como en esta sociedad gobernada por Satanás se mueve. Porque Jesucristo dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. En los únicos que no gobierna Satanás en este mundo son aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y han sido trasladados del reino de tinieblas al reino de Cristo. El mundo, a eso se refiere, al ambiente, la cultura, las costumbres del mundo. Y aprendimos el versículo de hoy, que no lo amemos, porque si lo amamos el amor del Padre, no podemos disfrutar el amor del Padre, no podemos tener el amor del Padre en nosotros. Y dice claramente, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, eso viene del mundo. Y luego nos advierte, eso va a pasar, el mundo pasará, pero si tú haces la voluntad de Dios, permanecerás para siempre. Uno de nuestros enemigos principales con los cuales luchamos es que seguimos en este mundo. Jesucristo dijo, yo no te pido que los libres del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Un creyente nacido de nuevo, regenerado, no puede ser igual que el mundo. Hoy en estos tiempos hay muchas ideas y maneras de predicar y de enseñar doctrinas donde debemos parecernos al mundo. No, nosotros debemos parecernos cada vez más a Cristo. No podemos hacernos a la cultura del mundo para ganar al mundo. Al contrario, somos una contracultura en el mundo. Que la manera de pensar del mundo es totalmente carnal, diabólica, humana. Y la manera de pensar de un creyente es conforme al Espíritu Santo. Santiago 4:4 dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios, pero aquí dice claramente que para ser amigo de Dios tengo que ser enemigo del mundo, porque si me hago amigo del mundo, automáticamente me constituyo en un enemigo de Dios. Y Romanos 12:2, y quiero que lo leamos en la NTV, me gusta cómo dice, no imiten, dice, las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Un creyente, verdadero creyente, un cristiano, no un Christian Dior, ¿ok? No un cristino, un cristiano nacido de nuevo no puede pensar igual que el mundo. Por eso usted tenga cuidado a lo que le da like, a lo que usted apoya, a los movimientos que usted apoya. Con todo respeto lo voy a decir, por ejemplo, el feminismo es un pensamiento humano. Aleluya. La mujer tiene un respeto y la Biblia habla de respeto y Dios le da a la mujer un lugar muy especial, pero la manera en que el mundo quiere que se lo dé es muy diferente. ¿Sí me estoy explicando? Dios estableció la manera en que le da el rol al hombre y el rol a la mujer. Y no porque la mujer sea menos, ante los ojos de Dios es de gran estima, igual que el hombre. Pero Dios que nos hizo sabe cómo funcionamos, porque Dios nos hizo y sabe para qué nos hizo, cómo funcionamos y nos dio un rol a cada uno. Pero en el mundo la gente piensa que el hombre, y sé que por la manera del mundo y las consecuencias de cómo piensa el mundo, ha habido daño, ha habido abuso y ha habido control, ha habido manipulación.
Y de pronto la gente se levanta contra eso y a veces nosotros estamos apoyando cosas que son del mundo. Porque si bien la causa por la que se levantan es justificada por un mal abuso, pero no quiere decir que lo que están haciendo es correcto. No sé si me estoy explicando. Nosotros no podemos pensar como el mundo. Sí, el mundo piensa diferente, muy diferente a nosotros. Ahora, Romanos 12:2 nos dice que no imitemos las conductas de este mundo. Necesitamos dejar que Dios nos transforme nuestra mente y nos transforma con la manera de pensar de Él. Y aquí está escrita en su palabra. Amén. Ahora, el segundo enemigo a vencer se llama el diablo. No, señora, no es su esposo, ¿ok? Diga conmigo, el chanclas, el chamoy, el diablo. Ese es el segundo enemigo con el cual luchamos. Jesucristo dijo que el diablo es nuestro adversario. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Diga conmigo, el adversario diablo. Vuestro adversario, el diablo. Diga conmigo, el diablo es mi enemigo. El diablo es tu enemigo. Y el tercer enemigo con el cual luchamos, y vamos a luchar de aquí hasta que te vayas con Cristo, se llama la carne. Ay, ahorita que estábamos viendo esos cortes ahí con ese, ¿no les dio hambre, hermanos? Sí. La carne, pero no estaba hablando de esa carne, ¿ok? La carne es esa parte del ser humano, lo explicamos muy amplio la semana antepasada, que está inclinada al pecado. Nuestra carne se inclina al pecado y la corrupción en oposición a la guía del Espíritu Santo. La carne representa los deseos humanos inclinados al pecado, al mal, al egoísmo, a hacer lo que desagrada a Dios. Cuando la Biblia habla de carne, a eso se refiere. Cuando habla de mundo, se refiere a la cultura, a la manera de vivir, de pensar, de hacer de esta sociedad. Pero cuando habla de la carne, está hablando de los deseos humanos inclinados al pecado, al egoísmo y a hacer lo que desagrada a Dios. Ahora, el apóstol Pablo da una idea de lo que son los deseos de la carne. Y los enumera ahí en Gálatas 5:19-21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como que Pablo dijo, no voy a terminar la lista. Y dijo, y cosas semejantes. Dijo, ahí agréguenle todo lo que cada uno enfrenta. Cosas semejantes a estas. Después dice, de las cuales les amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, la decisión de quién gana la lucha interna que tenemos entre el Espíritu Santo que habita en nosotros y la carne, no está en Dios, porque Dios nos pide que nosotros decidamos. No está en el diablo, porque si Dios respeta, pues el diablo tiene que respetar. No está en terceras personas. La decisión, si nosotros fortalecemos el espíritu o fortalecemos la carne, está en cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Y nosotros decidimos si satisfacemos los deseos de la carne o no lo hacemos. Pero hoy quiero hablarte de cómo podemos vencer y no satisfacer los deseos de la carne. Esa inclinación al mal, esa inclinación a la corrupción o a hacer lo que está en contra de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y son solo 4 puntitos de 45 minutos cada uno y nos vamos. Primero, diga conmigo, andad en el Espíritu. Tocamos mucho el tema hace 2 semanas, pero solo te recuerdo la manera de vencer la carne, nuestros deseos pecaminosos que nos atacan, que vienen, que se presentan, es vivir una vida en el Espíritu Santo. Entre más andemos en el Espíritu Santo, más fácil nos va a hacer vencer los deseos de la carne. Ahorita enumeramos cuáles son y cosas semejantes. Y tocamos la semana antepasada que andar en el Espíritu es ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, ser enseñados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan? Ser fortalecidos
por el Espíritu Santo. Dijimos que no se trataba de una especie de sensación que se recibe en una reunión. Claro que cuando el Espíritu Santo nos llena y nos toca podemos tener ciertas manifestaciones, pero más que eso es que tú seas guiado por el Espíritu Santo, seas enseñado por el Espíritu Santo, seas lleno del Espíritu Santo, sembrar para el Espíritu, no apagar el Espíritu, ocuparnos de las cosas del Espíritu, no vivir o no pensar en las cosas de la carne, sino pensar en las cosas del Espíritu, vivir conforme al Espíritu. De esa manera nosotros podemos vencer la carne. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos aquí en Cristo Jesús? Diga conmigo, ya no hay condenación para mí. Pero después dice algo que como que dices tú, bueno, para que eso se cumpla, tiene que suceder lo que sigue adelante. Porque todo el mundo dice, yo no soy condenado, ya no estoy condenado, y no hay condenación para mí, y no voy a vivir en condenación, y no voy a vivir en condenación. Pero después dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si tú andas conforme a la carne, va a venir culpa, va a venir condenación, el enemigo te va a hacer sentir piltrafa. Después de cometer un pecado te va a hacer sentir mal y entras en condenación. Es imposible que no tengas sentimientos de condenación si andas en la carne. Si andamos en la carne te vas a sentir condenado siempre. Por eso dice, no hay condenación, no van a vivir en condenación los que están en Cristo Jesús. Pero de esos que están en Cristo Jesús, que asisten a las 10:45 de la mañana a la fe, son los que no reciben condenación y no van a vivir con sentimiento de culpa y de condenación. Son aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mucha de la culpabilidad que los creyentes enfrentamos viene a causa de que le hemos dado apertura a nuestra carne. Ahora sigue diciendo, porque el ocuparse, Romanos 8:5 al 8, porque los que son de la carne, y ahí nos da una idea de si soy carnal o soy espiritual. ¿En qué pienso? Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven de acuerdo a la carne, siguiendo sus deseos pecaminosos, esa inclinación al hacer el mal, los que viven de esa manera no pueden agradar a Dios. Entonces necesitamos andar en el Espíritu. Amado, sea un radical para las cosas del Espíritu Santo. Hay unas corrientes hoy doctrinales que llevan a la gente a dejar las cosas del Espíritu. No, aquí está claramente establecido que debemos andar en las cosas del Espíritu. Ahora, yo sé que no vamos a ser gente religiosa, gente mística, gente rara, no, ni que vamos a andar así todos orgullosos diciendo yo ando en el Espíritu y todos son muy carnales, no, porque eso es un orgullo también que es fruto de la carne. ¿Sí me estoy explicando? Que estamos ocupados en el Espíritu, fortalecidos por el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, que no tomamos decisiones si no lo consultamos al Espíritu Santo, que hacemos todo lo que se pueda para alimentarnos de las cosas del Espíritu. Por eso, gloria a Dios que estamos aquí. Pero no solamente se trata del domingo, se trata de todos los días. En su casa, donde quiera que usted puede andar en el Espíritu. La manera de vencer los deseos de la carne es siendo cada vez más espirituales. No tenga miedo a ser un radical, aunque la gente diga, oye, este se cree muy santo, oye, le critican porque no hace lo que el mundo hace. Amados, no, si usted se quiere hacer amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Y no estoy diciendo con esto que nos echemos encima a la gente y que de alguna manera estemos discutiendo con la gente. No, simplemente no me voy a dejar influenciar por ti y yo no voy a dejar lo que tengo que hacer para andar en el Espíritu Santo.
Porque mi primer compromiso no está con la gente. Mi primer compromiso está con Dios. Y quiero estar fortalecido por el Espíritu Santo. Y si te critican, y que tanto aguantas ahí 2 horas, y que estás haciendo ahí, cantando, y que un montón de cosas que te van a venir, pero en el nombre de Cristo tú dices: yo soy un radical en el Espíritu Santo, amo al Espíritu Santo, me dejo guiar por el Espíritu Santo, me lleno del Espíritu Santo, me fortalezco del Espíritu Santo. Tu vida va a ser vencedora de toda obra de la carne. Amén. Andad en el Espíritu. Ahora, eso lo vimos muy ampliamente la semana antepasada, pero te doy el número 2. Diga conmigo: creer que Cristo nos ha librado del poder del pecado. ¿Qué quiere decir que Cristo nos ha librado del poder del pecado? Que el pecado no me puede obligar a mí. Que el pecado ya no tiene poder para hacerme caer. Pero hay creyentes que no lo creen. Hay creyentes que no, es que soy muy débil, es que para mí es muy difícil, es que si tú estuvieras en la condición en que yo estoy, si estuvieras metido en la tentación donde yo tengo que estar todos los días. La Biblia dice que el pecado ya no tiene poder sobre un hijo de Dios. Cristo le quitó el poder al pecado. No hay excusa para no vencerlo. El pecado no tiene poder en nosotros. El único poder que tiene Satanás y el pecado sobre nosotros es el que nosotros le otorguemos. Satanás no tiene poder sobre ti, ni un poder. Él no te puede dañar, a menos que tú lo dejes que te dañe. O sea, Satanás no puede hacerte daño. Él ya fue vencido en la cruz. ¿Sí me estoy explicando? Ya no anda y usted que, ay, es que el diablo se me va a echar encima. Ay, el diablo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya, párele. El diablo, si usted es un hijo de Dios, Satanás no tiene ningún poder sobre su vida. Nada. Le fue quitado el poder a Satanás. Que le hacen brujería, que le decían mal, no. Satanás no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. Así de que ya no ande con que, ay, háblenle a los hermanos para que me liberen. Libérese usted. Satanás no tiene ningún poder sobre usted. El único poder que tiene es el que usted le da cuando le abre puertas. Por eso hay que cerrarle la puerta. Por eso dice la Escritura: no le des lugar al diablo. Lo mismo sucede con el pecado. El pecado ya no le puede obligar. El que cae en pecado es porque se dejó, o porque le dio poder, o porque le abrió una puerta al pecado. Pero el pecado no te puede obligar. ¿Y por qué no nos puede obligar? Por lo que dice Romanos 8:2. Y porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo. Diga conmigo: a Cristo. En el contexto está hablando de Cristo. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Yo pensé que iban a estar más emocionados con eso. Aleluya. Y porque ustedes pertenecen a Dios, y porque ustedes pertenecen a Cristo, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. No hay poder en el pecado que te pueda obligar. Eres libre del poder del pecado. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? Veámoslo, sigamos leyendo. Antes de Cristo, éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba, nos controlaba.
Nos llevaba a hacer lo que no es correcto. Ofendíamos a Dios. No éramos libres. Necesitamos creer que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado. Así es de que saque de ese vocabulario, no puedo vencer. Sáquelo de ahí, porque sí puede vencer. Porque el pecado ya no le va a dominar. El pecado perdió su poder en nuestra vida. ¿Cómo fue que sucedió eso? Lo explica Romanos 8:3. Él, si puedes poner en la NTV, ahí está. Él, ¿qué dice? Dios, diga conmigo, Dios. Ahí por el segundo renglón, por ahí está. ¿Ya lo vieron? Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. A ver, vamos a leerlo, ¿no? Dile que está a tu lado, léelo, dígale. Léelo. A ver, vamos. Él, diga conmigo, Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el mío, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por mis pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre mí. O sea, el pecado no te puede dominar. El único poder que tiene el pecado es el que nosotros le damos. Por eso Romanos 6:14 dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Ahora, escuche. Cada vez que usted dice, es que no puedo con ese pecado. No puedo. Muy difícil, pastor. No puedo con esa ira. La veo y ¡ay! Me bajo de la cruz, pastor. No puedo con esta tentación. Por eso no has podido. ¿Y sabes por qué no has podido? Porque estás cometiendo un pecado mayor que el que te puede llevar a la propia tentación. ¿Cuál es el pecado mayor? Cuando yo digo que no puedo con el pecado, estoy diciendo, haciendo un mayor pecado. ¿En qué consiste ese mayor pecado? En creer que la obra de Cristo no fue suficiente. Porque la obra de Cristo fue suficiente para liberarnos del poder del pecado. Amén. Entonces, amados, hay que creer que Cristo, con su muerte, con su venida a este mundo, nos ha librado del poder del pecado. Ahora, número 3. ¿Están aquí? El tercer consejo es este: haz morir las obras de la carne. Diga conmigo, las voy a matar. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Ahora, ¿qué es hacer morir las obras de la carne? Es renunciar a ellas. Renunciar a lo que la carne quiere hacer, que contradice lo que Dios dice. Yo renuncio. No la apapacho. Renuncio al deseo humano que está inclinado al mal, al pecado, al egoísmo, a hacer lo que desagrada a Dios, aquello que está en contra de su voluntad. No digo que es fácil, es una lucha. Acuérdese lo que dice Gálatas 5:16 y 17. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero tengo que tener la voluntad de renunciar a todo aquello que desagrada a Dios.
Y quizá algunos están pensando, pastor, pero eso es bien difícil. Sí, sí lo es. Y yo que estoy predicándoles, hasta temor me da. Porque yo también lucho con el diablo, lucho con el mundo y también lucho con la carne. ¿Usted cree que yo estoy exento? No, si Jesús no estuvo exento cuando estuvo en la tierra, pues menos este pobre mortal. ¿Cómo podemos lograr hacer morir las obras de la carne? Primero, entiende esto, no puedes en tus propias fuerzas. No puedes en tus propias fuerzas. Fuerza de voluntad no es suficiente. Esfuerzo humano para vencer las obras de la carne no es suficiente. Por eso dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Necesitamos al Espíritu Santo. Todos los días. Todos los días. Comunión con Dios. Llenándonos del Espíritu Santo. Amén. La mejor forma, escuche, de hacer morir la carne es no nutriéndola. La mejor forma de hacer morir las obras de la carne es no alimentándola. Por eso, como creyentes, hay cosas que no nos podemos dar el lujo de hacer si estas cosas, aunque no estén en la lista de pecados, pero sí alimentan o nutren la carne. ¿Están conmigo? Porque todo el mundo está esperando una lista que Dios diga, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Hay cosas que yo no puedo hacer porque si las hago, nutro la carne, le doy fuerza. Aleluya. Por eso yo no voy a lugares donde el estar en ese ambiente me alimenta la carne, porque después no hay qué hacer con ella. La gente de pronto, es que prohíben todo y se prohíbe y es una vida de prohibiciones, no tengo libertad. No, usted tiene toda la libertad, usted puede colgarse el cuello y echarse, ya. No, es que no, nadie le obliga a usted. Pero la Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces hay cosas que no es pecado verlas, pero si me alimentan la carne, ya me metieron en problemas. Hay cosas que no es pecado hacerlas, pero si me nutren la carne, ya me metí en problemas. Hay cosas que no es un pecado que las escuche, o la lista, la Biblia no la pone en la lista de pecados, pero si me alimentan la carne, ya me metieron en problemas. ¿Están conmigo? Y la mejor forma para no fortalecer la carne o hacerla morir es no nutriéndola. Cuide lo que ve, cuide lo que oye, cuide a dónde va. Pastor, es que yo no le veo pecado. Ah, no le ves pecado, pero la carnota te la infla, ¿verdad? No te conviene. ¿Sí me explico? Todo lo que te nutra tu carne, todo lo que te lleve a hacer el egoísmo, todo lo que te lleve a la tentación sexual. Perdónenme, hermanos, pero hay lugares donde tú vas y aunque seas bien cristiano, el diablo te avienta, ¿o no? Ah, yo soy el único pecador aquí entonces. No, ten mucho cuidado. No alimentes la carne. Déjala que se muera de inanición. La mejor forma de hacer morir las obras de la carne es matándolas de hambre. ¿Sí me explico? Hoy usted está aquí, está en un ambiente de alabanza, de gloria, de honra, de adoración. Yo le aseguro, por experiencia propia, que las luchas que yo enfrento cuando llego aquí a este lugar y empiezo a alabar a Dios, descanso de ellas. ¿O no? ¿Por qué? Porque no estoy en donde las puedo estar alimentando. No alimente la carne. Hay mucho creyente que alimenta la carne. Es que yo no soy religioso. No, hombre, no se trata de eso. Porque hoy se predica un cristianismo sin compromiso. Amado, el compromiso es porque necesitamos hacer morir la carne. ¿Sí me explico? Por el Espíritu hago morir las obras de la carne.
La mejor forma de hacerlas es no alimentándolas. La mejor forma de hacerlas morir. Ahora, otra forma de hacer morir la carne, ¿están listos? Es haciendo lo opuesto a lo que la carne quiere. La carne te lleva a odiar y tú dices, voy a amar aunque no se lo merezca, pero voy a amar. Voy a amar. La carne te lleva a estar resentido y tú dices, voy a perdonar en el nombre de Jesús. La carne te lleva a vengarte, pero tú dices, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La carne te lleva al placer que produce el pecado, pero tú lo renuncias en el nombre de Jesús y empiezas a alabar y adorar a Dios. Haz lo opuesto a lo que dice la carne. La carne te lleva al pecado, haz lo opuesto, sé santo como Dios es santo. La carne te lleva a mentir, tú habla la verdad. Por eso Jesús dijo, oren por los que los persiguen. Amen a los que los... Porque estaba diciendo, haz lo contrario a lo que tu carne te pide que hagas. Lo veo muy serios este día. Haz lo contrario a lo que la carne dice. La carne dice, guarda resentimiento. No voy a guardar resentimiento, voy a amar a esa persona. Oye, es que lo veo y me dan ganas de matarlo. No, en ese momento te bendigo y Dios te dé larga vida. En el nombre de Jesús. Haz lo opuesto. Haz lo opuesto. El diablo te quiere llevar al pecado por medio de la carne. Haz lo opuesto. Vive en santidad delante de Dios. No sigas los deseos de la carne. Ahora, no estoy diciendo que eso es fácil, porque la lucha va a estar. Yo quiero ser un poquito transparente con ustedes. Bueno, siempre he sido transparente, perdón. Pero de una manera más explícita, aunque a veces el ser transparente se puede malinterpretar y espero que no me lo malinterprete. ¿Cómo venzo yo la tentación de una mujer? Míralos. En ese momento logré toda la atención. ¿El diablo me envía dardos de fuego para pecar con una mujer? Sí. ¿Por qué no he caído? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué no he caído? Porque he hecho lo opuesto a lo que el diablo quiere que haga. Entonces tú vas en tu carro y de repente se te aparece enfrente el diablo con minifalda y oliendo a Chanel 5, hermano. Tú tienes la opción de seguir mirando a esa mujer y te tienta el diablo a que lo hagas. Y si no la alcanzaste a ver porque quizás te viste que estaba alguien a tu lado, llámese la fiera que te mata si volteas, tienes la tentación de que cuando pase el carro, voltear por el retrovisor. A ver, hombres, no me dejen solo. Qué pastor tan pecador. Es un dardo a la carne. ¿Qué es lo que he hecho yo? Me da la tentación y empiezo a decir, Señor, que esa mujer te conozca como su Salvador. Mi carne no quiere, mi carne quiere voltear. Pero en ese momento empiezo a interceder por su salvación. Que conozca a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo podemos vencer la tentación con una mujer más joven? Hombres, bendiciéndola como una hija. Yo no puedo tener pensamientos equivocados con una hija y empieza a decir, esa es como una hija para mí. Y yo la bendigo. Y tiene un futuro poderoso en Dios. Y empiezas a bendecir. Ahora, ¿cómo vences la tentación
con las que están a la par, tratándolas como hermanas. Haz lo opuesto. Es una hermana para mí. ¿Cómo vencer la tentación con una más grandota? Porque hay unos que les gustan las grandotas. Viéndola como una madre. Luchas, pero vences. Luchas, pero amados, cuidémonos. Hay pecados que no afectan solo al que los comete. Tienen un efecto amplio. Por ejemplo, un pecado sexual. El pecado sexual no solo afecta al que lo comete, afecta a la persona con quien lo comete, afecta a la familia del que lo comete y la familia de con quien lo comete, afecta a la descendencia del que lo comete y afecta a la descendencia con el que lo comete o la comete. Hay pecados que a lo mejor, por ejemplo, el consumir una droga te va a afectar a ti, te va a matar a ti. Pero hay pecados como la inmoralidad sexual que afectan familias completas, generaciones. Tercera, cuarta, quinta generación. Es más, escúchenme, ¿cuántos creen aquí que nosotros somos el cuerpo de Cristo? ¿Usted se considera cuerpo de Cristo? Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Somos cuerpo de Cristo? Eso quiere decir que si usted es parte del cuerpo de Cristo y usted cae en una inmoralidad sexual, nos afecta a todos. ¿O no? Romanos 12:26 dice que si un miembro padece, todos padecen con él. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. El pecado que en lo particular un miembro del cuerpo comete afecta a todo el cuerpo. A todos. Por eso hay ambientes donde hay ese tipo de pecado, donde la gloria de Dios no se puede manifestar. No estamos exentos de eso. Pero no sea usted el que afecta a todo el cuerpo. Si usted se pega en el dedo chiquito del pie derecho en la noche, ¿cuántos se han levantado en la noche y con la esquina de la cama usted pegó en el dedo chiquito? Y usted hace esto, ¡ay! Y usted dice, ¿y para qué se toca la cabeza? Si el golpe fue abajo. Porque el cuerpo completo se duele. Hoy el cuerpo de Cristo está sufriendo por el pecado de miembros del cuerpo. Yo no quiero ser alguien que haga que el cuerpo de Cristo se duela. Hoy el cuerpo de Cristo está en sufrimiento. Está sufriendo. Estamos dolidos. Cuando una persona cae, se duele el cuerpo completo. Piensa en las consecuencias de seguir la carne, que le van a traer muerte, separación con Dios, perder lo que Dios le ha dado, enfermedades, destrucción de su familia, ministerio. Y haga lo opuesto. Haga lo opuesto. Sí, se lucha, sí se lucha. Mentiras. Si alguien le dice, no, gracias a Dios, yo tengo 6 años que ando en el aire flotando. No es cierto. Quien le diga eso, ese se cree más que Cristo, porque aún Cristo fue tentado. Pero no vamos a ceder a los deseos de la carne. Por el Espíritu los vamos a hacer morir. En el nombre de Cristo Jesús. Dele la gloria al Señor este día. Lucha contra la ira, llenándote de paz y la mansedumbre del Señor. Lucha contra los pleitos, buscando la paz. En lugar de maldecir, bendice. En lugar de odiar, ama. En lugar de aceptar el resentimiento, perdona. En lugar de ceder a la tentación, vénsela. Ora por el que te calumnia. Ama a tu enemigo. Hazle bien al que te aborrece. Colosenses 3:5 al 8.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, eso hazlo morir. Diga conmigo, lo tengo que hacer morir yo. Ay, pastor, ore para que se me quiten las ganas de pecar. No, hazlas morir tú. Yo voy a orar para que tú las hagas morir. A ver, Señor, a ver, pongo mis manos. Se le quitan las ganas de pecar. Guácala, guácala, guácala. No, esas te van a regresar. Hay gente que dice, no, es que mira, así si no me dan ganas, pues ya no peco. No, el chiste es que te den ganas y no lo hagas. Entonces hay gente que, pastor, ore por mí para que se me quiten las ganas de ver pornografía. Yo voy a orar para que tengas al Espíritu Santo que te dé la fuerza para que tú lo puedas hacer morir. Yo no lo puedo hacer morir por ti, tú lo tienes que hacer morir. Y lo primero es sacando tu computadora del cuarto, desconectando el cable que te lleva a la pornografía. Aleluya. Sácala, hazla morir. Ay, no, es que en la noche a las 4 de la mañana estoy trabajando con el diablo. ¿Estás de su empleado a esa hora o qué? Hacer morir la carne crucificándola. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne es darle muerte a la carne, hacer morir la carne. Renunciamos voluntariamente a las pasiones y deseos. Crucificar la carne es rechazar la vida centrada en uno mismo y vivir para Dios. Los que somos de Cristo hacemos morir la carne. Y por último, usa bien la libertad que Dios te ha dado. No la uses para las obras de la carne, úsala para las obras del Espíritu. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses esa libertad, porque ese es el problema de personas que Dios los libertó. Ahora son libres, el pecado ya no se enseñorea más de ellos, pero usan mal su libertad. Usted conoce personas que han salido de 7, 8 años de prisión. Llegan, no usaron bien su libertad, cometen otro delito y vuelven a estar otra vez. Usa bien la libertad que Dios te ha dado. Y dice, hemos sido llamados a libertad, pero no la uses como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad es un regalo de Dios, nadie te la puede coartar, pero tú la puedes usar para bien o para mal. El ser humano en su estado natural usa la libertad para el mal, pero el cristiano en su estado regenerado y nacido de nuevo usará su libertad para hacer lo bueno. Primera de Pedro 2:16, como libres, actúen como libres, vivan como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces debemos tomar la decisión de usar nuestra libertad para no servir al pecado, de acuerdo a Romanos 6:6. Usemos nuestra libertad para considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, de acuerdo a Romanos 6:11. Usemos nuestra libertad para impedirle al pecado que reine en nuestro cuerpo mortal, de acuerdo a Romanos 6:12. Y no presentamos los miembros de nuestro cuerpo al pecado, de acuerdo a Romanos 6:13. Y cada vez que la tentación se presente, huye, corre. Haz lo que José, patas, ¿para qué las quiero? Huye, sal corriendo, fortalécete en Dios. Trae a tu mente la palabra de Dios, que es poderosa. Y con la ayuda del Señor vamos a hacer morir las obras de la carne. ¿Aprendió algo? Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Gracias.